Hola, muy buenas tardes. Esto es Lima Gris por Radio Planicie 91.5 el FM. Mi nombre es Edwin Cabello y como siempre nos acompaña, como todos los viernes, Percy Vilches Salvatierra. ¿Cómo has estado, Percy, en esta semana? Bien, una semana muy agitada, ¿no? Turbulenta, violenta. Vamos a comentarla ahora mismo. Sí, curiosamente lo que se ha desatado en la ciudad ha despertado la preocupación y la atención internacional. No estamos hablando solamente de Lima o de los medios peruanos, ¿no? Sino estas escenas violentas, estos días de furia en La Victoria, en el Agustino, han desatado, pues, ¿no? Digamos, momentos sangrientos que han saltado incluso a lugares como Venezuela, propio país, porque hay que explicar un poco, ¿no? Esto comienza, creo yo, como una guerra de bandas, primero, ¿no? Por algunas zonas de La Victoria, especialmente Gamarra, y luego ya al verse, digamos, afectados económicamente, ya de manera organizada, las mototaxis y otros vendedores o comerciantes comienzan a rebelarse, ¿no? Es una rebelión por la gran delincuencia nacional e internacional que existe aquí en nuestro país. No estamos hablando solamente de delincuentes venezolanos, no. Estamos hablando de la delincuencia en general, porque cupos toda la vida se ha cobrado aquí. Ahora, que también lo estén cobrando delincuentes extranjeros, ese es otro tema. ¿Qué piensas sobre eso, Percy? Que es peor que Gangs of New York, que quienes hayan visto la película, algo parecido se ha dado esta semana en todo lo que ha sido La Victoria, ¿no? Ahora, cuando empezaron a llegar los venezolanos, por supuesto que llegaba gente que quería laborar, trabajar, y había otra banda de delincuentes que hacían lo que querían desde un primer momento, ¿no? Y se problematizaba y se decía, ¿y por qué en el último de los casos los delincuentes nacionales no les hacen el frente, no les hacen el par, el aguante? Bueno, recién ahora lo están haciendo por una cierta suspicacia medio capitalista también de sus propios intereses, ¿no? Se están disputando el ingreso del dinero que le quitan a todos estos comerciantes a través de los cupos, ¿no? Ahora, pero la reacción, digamos, de estos barrios, de organizarse, ¿no? Incluso solicitando armas para combatir a estos delincuentes venezolanos, ¿qué te ha parecido? Porque si bien la policía parece que no existiera, ya esto es tierra de nadie, la policía está ignorando lo que sucede. La policía estuvo, creo que unas cuantas horas el primer día y luego dejaban 2, 3 efectivos por aviación, por ahí, pero en el núcleo del problema se han dado muchos reportes incluso que no participaban de una presencia policial mayor, ¿no? Como debía de ser. Ahora, lo que comentamos es que básicamente esta gente se está disputando este asunto de ver quién se queda con los cupos, porque el resto de la población, digamos, más o menos está indignado. Otro grueso de población está muy asustada, porque incluso se había amenazado que iban a ir a hacer problemas a colegios, porque cerca de esa zona de La Victoria está el Agustino, ¿no? Incluso se ha visto que están yendo a clases virtuales los alumnos, porque todo el mundo tiene miedo que la gente se agarre a balazos en las avenidas. Debido a lo que viene pasando con la gran delincuencia que existe en la capital del Perú, ¿no? Los colegios han tenido que cerrar, colegios de la zona, estamos hablando del Agustino, de La Victoria, y uno se pregunta, ¿cuál ha sido la reacción del gobierno de Dina Boluarte ante esto? Absolutamente nulo. No existe una política abstracta. No, y la prevención, las precauciones, o sea, que el Ministerio del Interior, ¿por dónde está? Las funciones de la policía en torno a un trabajo de inteligencia, ¿dónde están? Porque uno sabe dónde están la banda cual, la otra banda tal. ¿Cómo es posible que estén actuando de esta manera, como realmente lo estás comentando, como no existe el gobierno? ¿Dónde está el ministro del Interior? ¿Dónde está el premier Alberto Tarola, preocupado más por las amiguitas, para conseguirle trabajo a las amiguitas, sabe a cambio de qué, ¿no? Y nuestra presidente, que debería estar acá en el país, bueno, está paseando por Estados Unidos, pues, ¿no? Y bueno, a mí me preocupa realmente la población civil que está evidentemente atemorizada por esta ola de violencia que es incontenible y ante la que el gobierno realmente no presenta ni credenciales ni alternativas de una solución inmediata, ¿no? Ahora, hay un tema que, digamos, está en el límite, ¿no? En esta línea donde tú dices se cruza o no se cruza. Hablo entre la gente que se defiende contra los delincuentes o para otros esto es xenofobia. ¿Qué opinas tú?
Esas son cosas que toda la vida aquí en el Perú realmente se actúan porque el peruano siempre parece obrar en contra del propio peruano. Ahora, esto no quiere decir que haya que desatar pues una ola de violencia como reacción que justifique la propia violencia que se utiliza. Hay marco dentro del derecho para reaccionar ante unas agresiones. Mientras se mantenga el cumplimiento de la legítima defensa, se puede actuar de la forma que corresponda. Pero ir más allá de ello implica responsabilidades jurídicas, penales, que tampoco hay que procurar que esas se extingan, ¿no? Claro, ahora, no solamente existe la ausencia, ¿no?, de la Policía Nacional, ¿no?, del Ministerio del Interior, del propio gobierno central, sino también de los gobiernos locales. Están desaparecidos. Yo no he escuchado de los medios a los alcaldes de el Agustino La Victoria, ¿eh? O sea, ¿qué han dicho sobre el tema? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo van a actuar? No tienen nada que ver, no saben qué hacer también. Y realmente es una situación tan complicada que parece mentira y uno dice cómo es que se les ha escapado de las manos a las personas que han estado involucradas, digamos, en cautelar todos estos aspectos de la vida de un país, de una sociedad. Para esto hay un Ministerio del Interior, para esto hay una policía y tal. Incluso hay un cuerpo de inteligencia específico. Todos estos asuntos no aparecen por ningún lado. Como veíamos en los memes, ¿qué decía la gente? Como no estuviera Vladimiro Montesinos suelto, ¿no? O sea, claro, que era un canalla, un criminal, pero por lo menos sabía algo de lo que era la cautela de este tipo de delincuentes, que realmente ahora se pasean como en una dulcería para ellos la ciudad. Al que menos lo agarran, lo asaltan, se lo llevan, hacen lo que quieren y no hay quien les ponga alto, ¿no? Entonces nos preguntamos, y hago la pregunta abierta también para los que escuchan, aquí los que nos están escuchando en Radio Planicie 91.5 FM, ¿no? ¿Para qué sirvió el estado de emergencia? Y hasta la fecha, ¿de qué sirvió el estado de emergencia durante la propia pandemia incluso? Todas esas extensiones que en un momento hicieron casi limitadas del estado de emergencia, más que para contener unas cuantas semanas el virus y esto es, pero realmente ya nunca ha sido efectivo el empleo del estado de emergencia por este tipo de condiciones, a mi parecer. No, es que pedir esto de emergencia, ¿no?, cuando no se tienen las herramientas para realizarlas, es absurdo. El pedido que partió de este alcalde que tenemos acá en San Juan del Lurigancho, que es Jesús Maldonado, que no sabe qué hacer, que es un barco a la deriva, ¿no?, que de política no sabe nada, ya lo está demostrando. Y me pregunto, ¿para eso quiso ser alcalde también él? Mira, si vamos a empezar a especular para qué esta banda de gentes quieren llegar a tener cargos públicos, tendremos que empezar a enumerar las peores condiciones de la infamia, ¿no? El famoso libro ese de La Historia Universal de la Infamia, de Borges. Es un infierno realmente. O sea, acá vemos un montón de gente haciendo política cuando no tienen ninguna idea de la política, más que hacer 2 o 3 lobbies y entrar a saquear el erario público. Una tira de cobardes, de tipejos, de gente incluso inepta en todos los órdenes. Se disputan los puestos más importantes de la nación en el Congreso, tientan la presidencia de la República, los gobiernos regionales, las alcaldías, las regidurías, las consejerías regionales. O sea, es todo un escenario trágico para el país, pero la propia gente tampoco no acaba de reaccionar, ¿no? Así como se quieren organizar contra la violencia, sí deberían organizarse para fundar una biblioteca comunal en cada barrio, ponte. Que algunos muchachos lleguen a leer a ver si pasa algo con alguna transformación que puede tener el país. Ahora, ya digamos, todas las críticas y todas las opciones sería llorar sobre la leche derramada. Claro, pero estamos también, en una crisis que, ¿cómo la resuelve la gente? ¿Cómo también la resuelve el gobierno? yo creo que hay una especie de campaña, no de propaganda de odio, ¿no? Pero la pregunta es, ¿a quién beneficia esto? Mientras los medios de comunicación y la gente está atenta a lo que pasa en distritos como el Agustino La Victoria, por otros lados están que se levantan el país y la gente está ignorando eso, lo está viendo. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué congresista de los 130 ha salido a cuestionar a la presidenta Dina Boluarte y decirle, señora presidente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el Ministerio del Interior? ¿Qué pasa con la Policía Nacional? ¿Qué pasa con su gobierno que no reacciona ante la gravedad de la delincuencia en el país? Ninguno. Ninguno. ¿Sabes por qué? Claro. Porque tiene sus negociados. Obviamente, claro. Tienen sus propios negociados y a ellos les conviene mantenerle en el poder a Dina Boluarte. Les conviene no cuestionarla, les conviene guardar silencio. Ella no hace tampoco ninguna contención precisamente para todas las orquestaciones que hace en el Congreso. Ella, digamos, han hecho un pacto tácito
bajo el cual ella los deja hacer lo que quieren y ellos permiten que ella siga al frente del país, en teoría, en la presidencia de la República, porque realmente hace rato que a cualquier otro en las mismas circunstancias de Dina ya se le hubiese vacado. ¿Por cuántos motivos, no? ¿Te parece? Pero sin duda, si Dina ya ha demostrado que tiene menos capacidad que gobernar que Pedro Castillo. Claro. Imagínate, pero la mantienen en el cargo. Por los intereses creados que sabemos, ¿no? A ellos les conviene tener precisamente a esta presidenta que es una suerte de monigote de lujo, ¿no? Por la ropa que lleva, por la propia investidura presidencial, para que ellos puedan traficar o hacer su negocio. Realmente, que empezar a enumerar cuáles son todos ellos, pues sería pasarse varios días, ¿no? Así es. Bueno, vamos a cambiar de tema. Si bien esto, esperemos que se vaya calmando, tranquilizando, porque ya existe mucho, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Hay amenazas de un bando, de otro, ¿no? De delincuentes venezolanos. En Venezuela misma hay una especie de propaganda contra los peruanos que se está generando. Y bueno, esto ya ha traspasado fronteras. Obviamente, hay delincuencia, sí. La delincuencia se tiene que erradicar y no tiene bandera, sea de donde sea. Eso está claro. No podemos permitir, y esto es culpa desde el gobierno de PPK, que se permitió recibir a cualquier extranjero podía pisar el país. Entonces, ¿cuál fue el filtro? Nunca se hizo un filtro para recibir a los extranjeros. No, pues en ningún momento se hizo. Y peor aún, se deja pasar a toda la gente y no se hace ningún control sobre las actividades de ellos, ¿no? Eso es lo que nos ha llevado a este momento tan complicado para resolverlo.